Algo que estamos muy en la actualidad tiene que ver con las resistencias bacterianas, ¿no? Entonces, vemos evidentemente, a diferencia de lo que tratamos los otros fármacos, cuando nosotros brindamos antibióticos, no solo hace efecto en el paciente, ¿no? En el paciente que los toma, sino en un ser vivo que está dentro de nosotros, una bacteria, un parásito. Y no estamos hablando de sus exnovios o de sus exparejas, ¿eh? Por favor. Con esos, pues, los sacamos de su organismo de otra manera. Entonces, es importante que comprendamos que al interactuar estos medicamentos, estos antibióticos, con un ser vivo, pues el ser vivo se va a defender, ¿no? O sea, no va a dejar a la ley de la evolución, no es así de que me está agrediendo y pues voy a dejar que me sigan matando. Entonces las bacterias, los parásitos evolucionan hasta crear resistencias a los antibióticos. El descubrimiento de los antibióticos fue un boom, un parteaguas muy importante, porque antes la gente se moría de una gripa, ¿no? Se enterraba una espina en el campo trabajando, se le infectaba y se moría. O sea, la mortalidad era muy elevada. Gracias al descubrimiento de los antibióticos, pues esto se revirtió sustancialmente, o sea, muy chido el asunto. Pero ahora después resulta que nos abusamos, ¿no? Que estornude tantito, antibiótico. Que me corte, antibiótico. Que le voy a la América, antibiótico. Que no puedo sacar el ex de la cabeza, antibiótico. Que quiero, bueno, ya mejor lo meto en otras cosas, antibiótico, y antibiótico, y antibiótico para todo, ¿no? Uno de los principales, bueno, fue el asunto que eran medicamentos de libre venta, entonces la gente se automedicaba, se autoprescribía, y bueno, también me doy cuenta que anteriormente, pues el que atendía la farmacia, pues tenía cierto conocimiento, ¿no? Eran boticarios, químicos, farmacobiólogos o licenciados en farmacia, pues más o menos le sabían algo al show, pero después, pues ya no, hay mucha gente que ya ya sabe, ¿no? Oiga, que me duele la garganta, la prima de la comadre de la vecina se tomó estas pastillas, pues ve y cómpratelas, ¿vale? Ahora la ley, pues ya está más tipificada en el sentido que queremos comprar un antibiótico, requerimos forzosamente una receta médica, prescrita por un médico legalmente capacitado y fundamentado para hacerlo, ¿vale? Pero entonces ahora nos tenemos también en la situación de que muchos de los médicos, el personal de salud, ustedes incluidos como futuros, somos los que también no sabemos prescribir adecuadamente un fármaco, un antibiótico. No sabemos prescribirlo para cuando realmente sea un proceso infeccioso por la duración adecuada del tratamiento que debe de ser para prevenir o quitar una infección, o muchas veces incluso somos presionados por los mismos pacientes, ¿no? Así de, pues es que pues tengo esto, no me van a dar antibiótico, ¿no? Y anda, muele y muele, ¿no? Y luego la familia, ¿no? La familia que también presiona, los seres y los entes más que nomás nos presionan cuando ya estamos ejerciendo nuestra profesión, y entonces, una de las malas prescripciones también tiene que ver muy importante en el sector salud. Entonces, aquí lo que yo busco, bueno, voy a tratar de fomentar en ustedes, es primero que conozcamos las bases de la adecuada prescripción de un tratamiento antimicrobiano, ¿no? Dos, y que podamos tener un adecuado bagaje, abanico de opciones de que ustedes puedan prescribir de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Lo que les decía, lamentablemente muchos se dan y se dedican solamente a prescribir amoxicilina o clindamicina, y en esa no sale, ¿no? Cuando hay una gran cantidad, y así evitamos las resistencias bacterianas, evitamos complicaciones, porque tenemos que la clindamicina, que es un fármaco que lo recetan mucho para los peques, es un fármaco que puede causar grandes efectos secundarios. Entonces, vamos a hacer ese análisis concienzudo también como lo hicimos con los AINES, ¿no? Que ahorita para estas fechas ustedes entregaron una tarea de compactación de esta información, y entonces que tengan los parámetros adecuados de una prescripción, porque les decía, dentro de todos los grupos farmacológicos, antibióticos es otro grupo que ustedes prescriben altamente de manera cotidiana como profesionales del área de la salud, ¿sale? Entonces vamos a entender esta parte. Entonces vamos a irnos acá. Vale. Entonces vamos a hablar de la terapia antimicrobiana.
Trato siempre de no poner tanto texto en estas chivas, pero pues a veces no se puede, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? No sé, ahí vamos con calmita, vamos explicando. Trato de no poner tanta palabrería. Esto está en el capítulo 52 del Goldman y Gilman, para que puedan ampliar la información con respecto a esto, ¿sale? El capítulo 52 me parece. Vale, entonces lo que les decía, ¿no? Un grupo, aquí son un grupo amplio de fármacos, o sea, son familias. Aquí vamos a hablar de diferentes familias, ¿no? Así como hablamos de los AINES que eran diferentes familias, lo mismo acá, ¿no? Son varias familias que tienen diversos mecanismos de acción, cada una va a tener diferente forma de actuar para darle cuello a la bacteria, ¿sale? Y aquí, ojo, es importante comprender, los antibióticos lo que hacen es detener el metabolismo y la reproducción de las células, y entonces favorecer o sea, que deje de haber crecimiento bacteriano, ¿no? Y conforme vamos aumentando la dosis, empieza el proceso de lisis bacteriana y ya ayuda al sistema inmunológico a que termine de hacer la chamba. ¿Sale? Y entonces, si nosotros comprendemos los mecanismos de acción de cada familia antimicrobiana, cómo actúa en este proceso de contención y posterior lisis bacteriana, podemos comprender que es importante tener un tratamiento y una posología adecuada, es decir, la vigilancia al apego farmacológico. Aquí el parteaguas principal de un buen tratamiento antimicrobiano tiene que ver con el apego. Y es algo que siempre le falla al paciente. ¿Por qué? Porque, acuérdate, ¿cuántos de ustedes no tienen en su casa una cantidad importante de antibióticos que no se han terminado? Papá, mamá, ustedes mismos, ¿no? Les duele la garganta, tienen una enfermedad faringoamigdalitis o cualquier infección, les dan el tratamiento, se toman unos días el tratamiento, después ya se sienten bien y ya dejan de tomarse las pastillas. Entonces, eso genera principalmente una gran cantidad de resistencias bacterianas, abuso de los antibióticos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, les decía, son un grupo amplio de diversos mecanismos de acción que los vamos a ir analizando de acuerdo a cada familia. Entonces, vamos a hablar de las penicilinas, de las cefalosporinas, de los macrólidos, del metronidazol, y etc, etc. Cada uno con sus características peculiares. Dice, el uso de este tipo de fármacos, ojo, no es nada más, acuérdate, dice, tenemos que tener un amplio conocimiento. No solo conocer cómo funciona. Algo importante que veremos, siempre cuando hablamos de AINES, les refería a si tienen alguna duda, pues nos referimos a la farmacopea, al PLM, ¿no? Pero en el caso de los antibióticos, sí, podemos referirnos al PLM para saber su mecanismo de acción, su farmacocinética, farmacodinámica, su posología. Pero para esto tenemos que saber, aparte, esquemas terapéuticos. Vamos a hablar más adelante que hay diferentes formas de utilizar los tratamientos antimicrobianos. Tratamientos profilácticos, tratamientos empíricos, definitivos, supresores o de mantenimiento. Cada uno de estos esquemas terapéuticos tiene una utilidad clínica bien diferenciada, bien específica, en qué pacientes y en qué situaciones los vamos a utilizar. No nada más es decirle a todos los pacientes la misma cantidad de antibiótico por 5, por 7, por 15, por 20 días. No. Cada uno de esos tipos de tratamientos, les decía profiláctico, empírico, definitivo, supresor o de mantenimiento, cada uno de esos tratamientos farmacológicos o esquemas terapéuticos tiene un porqué. Entonces deben de saberlo manejar de manera adecuada y tener un conocimiento fehaciente de esto. ¿Sale? Luego, vamos a hablar, por ejemplo, resistencias microbianas. Aquí se acuerda que cuando nosotros les pedían en un inicio un glosario de términos, hay todos bien bonitos, ¿no? Una investigación sobre microbiología. Vamos a hablar de resistencia microbiana, vamos a hablar
sobre los mecanismos de cómo las bacterias se hacen resistentes evolutivamente al efecto de ciertos antibióticos. Son seres vivos, ya les había dicho, y entonces como seres vivos, evidentemente, pues no, no se van a dejar, ¿no? Serán muy chenchos si, si se dejan golpear por una sustancia que los está acabando. Ahora, conociendo estos mecanismos de resistencia bacteriana, ustedes podrían utilizar adecuadamente los tratamientos para evitar estas resistencias o combinaciones de fármacos para evitar la mayor posible las resistencias bacterianas. O si algún fármaco ya es resistente, alguna bacteria ya es resistente a un fármaco particular que estamos utilizando, pues tratar de utilizar un esquema terapéutico alternativo eficaz. Esto es importante, las interacciones medicamentosas. Les decía, nosotros nos enfrentamos ahora a pacientes polifarmacia, pacientes que toman mucha cantidad de fármacos para algunas otras enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, americanistas, etc., ¿no? Entonces, necesitamos saber que el antibiótico que le vamos a brindar no tenga las interacciones a estas, no tengan estas situaciones para evitar inhabilitación del antibiótico, ¿no? Que no haga efecto o que se vuelva tóxico. Y es más, en algunos casos, algunos antibióticos se contraindican o se contraponen, ¿sale? Entonces, es importante conocer fehacientemente este tipo de información. Esto, efectos tóxicos y alérgicos. En el siguiente bloque de trabajo, de evaluativo, vamos a hablar sobre la toxicidad y alergia de los fármacos. Todos los fármacos te pueden generar una alergia, y esa alergia puede ser desde la más sencilla, que te salgan granitos, ¿no? Que te salgan ronchitas, hasta que pueda poner en peligro la vida, o que entregues el equipo. Hay antibióticos, y dentro de todo esto, los antibióticos son el grupo que mayormente tiene probabilidad de desarrollar un efecto alérgico, que puede ser mortal en algunos casos. Ahora, hay grupos farmacológicos que tienen mayor predilección. Por ejemplo, en el caso de las penicilinas, son constitutivamente, mayormente, comparado con los aminoglucósidos, por ejemplo. Y dentro de las penicilinas, la que mayor tiene capacidad de producir una respuesta alérgica o tóxica es la amoxicilina. Entonces, ¿por qué tienes que saber esto? Pues porque evidentemente si tú vas a prescribir amoxicilina, tienes que instruir a tu paciente sobre esta posibilidad, ¿no? De que le pueda dar una alergia o le pueda dar un aspecto alérgico un poco más grave y que él te tenga que informar para que tú puedas intervenir adecuadamente y pues no le pase nada a tu paciente, ¿sale? Entonces, bueno, como verán, no solo se trata de prescribir por prescribir, implica tener cierta capacidad, cierto enfoque, cierto manejo. Ahora, aquí, lo mismo. Tenemos un gran bagaje de medicamentos. Entonces, lo que vamos a buscar es tener un bloque de medicamentos, de antibióticos bien generales, por decirlo así, que ustedes puedan manejar de arriba hacia abajo con todas sus consabidas complicaciones, intoxicaciones y las correlativas posología y demás, para que, evidentemente, si después, pero que se les quede esta capacidad de poder trabajar y podamos generar un esquemas terapéuticos adecuados. Preguntan acá, cuando nací dijeron que era alérgica a la penicilina, pero no sé si es verdad, ¿hay pruebas para saberlo? Sí, veremos cuando hablemos de la cuestión de toxicidad y de alergia, puedes ir con un inmunólogo o con un alergólogo y te puede hacer pruebas cutáneas. Y entonces, de ahí podemos determinar si. Aquí, ojo, cuando un paciente te diga, ¿no? ¿Es usted alérgico a algún antibiótico? Y él te diga, pues es que hace tiempo me tomé unas inyecciones unas inyecciones de penicilina y creo que se me hinchó la lengua y me salieron granitos, pero no me acuerdo bien. Si no tienen la posibilidad de hacer estas pruebas inmunológicas o de alergia con un especialista por el costo, lo tienen que tomar como cierto, ¿no? La duda, mejor
tomarlo como cierto. El paciente dice que fue alérgico a la penicilina, lo tomamos como cierto. Ya si el paciente tiene la posibilidad económica de ir con un alergólogo y hacer estas pruebas cutáneas, pues adelante, ¿no? Entonces, en el caso de que nos preguntan aquí en el chat, sí, se puede hacer esta resolución de tu incógnita acudiendo con un alergólogo, ¿sale? Entonces, como verán, les repito, no es tener miedo, no es de, no manches, nos va a salir con eso, no, es siempre con un principio de responsabilidad a los pacientes. Tenemos que brindar un tratamiento que sea eficaz, que sea adecuado, que sea correcto, siempre con una responsabilidad. Permítame un tantito. Vale, entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo actúan de manera general los antimicrobianos? Aquí acuérdate, vamos a hablarlo de manera general. Cuando hablemos de cada familia, vamos a hablar ya en particular. Penicilinas actúan de esta forma, macrólidos de esta forma, metronidazol de esta manera, ¿sale? De manera general, les decía, todo tiene que ver con la afectación del metabolismo de las bacterias, ¿sale? Todos los antimicrobianos afectan el metabolismo de las bacterias, así de simple. ¿Cómo? De diferente manera. ¿Cuál va a ser? Vamos a hablar. Primero, por ejemplo, la fracción activa del fármaco se va a activar o se va a distribuir con una proteína, acuérdate, sufre las mismas cuestiones de una farmacocinética, ¿sale? De una farmacodinamia. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, ese se tiene que metabolizar, se tiene que activar, se tiene que hacer una fracción que genera la acción, perdón, y debe de haber una buena distribución. Y entonces, una vez que se distribuye adecuadamente, este medicamento va a favorecer su destrucción y con las consecuentes acciones fisiológicas que esto conlleva. Te decía, todo fármaco, todo antibiótico va a afectar el metabolismo de las células de las bacterias, favoreciendo primero que disminuya su actividad celular. O sea, primero deja de reproducirse, deja de hacer su mecanismo normal y conforme aumenta la concentración del antibiótico en nuestra sangre, a mayor cantidad de antibiótico va a favorecer la destrucción mediante ciertas acciones fisiológicas internas. Por eso es importante, veremos que una sola pastilla de antibiótico que tú te tomas, o sea, de, ay, me duele mi garganta, y agarras y te echas una amoxicilina, ay, ya, se me quitó el dolor, uf, ya la hice, fue por el antibiótico. No, o sea, una sola pastilla, una sola inyección de cualquier antibiótico no va a favorecer la destrucción de las bacterias. Entonces, si con una inyección, según tú, te quitaste el dolor de garganta, o si con una sola pastilla de antibiótico te quitaste el dolor de garganta, quiere decir que seguramente no tenías una infección. Y nada más fue un efecto placebo que te hiciste en tu presencia, decir, con el antibiótico me lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque les decía, a mayor concentración de antibiótico, va a empezar el deterioro, primero detención del metabolismo, deterioro del metabolismo y finalmente la destrucción de la bacteria. Entonces, pero si tú nada más te tomas una pastilla o solo te pones una inyección, eso sí puede favorecer la resistencia bacteriana, sobre todo de la flora. Muchas veces veremos, acuérdate que nosotros tenemos algo que se llama flora normal, es decir, bacterias que viven en nosotros, que conviven con nosotros, que cohabitan y que son simbióticas con nosotros, que en muchos casos nos ayudan en algunos procesos digestivos o metabólicos. Pero ojo, esas bacterias se mantienen a raya, se mantienen, o sea, así como de no se alebresten por el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico las mantiene con su crecimiento y su desarrollo a raya.
Pero, ¿qué sucede cuando tu sistema inmunológico se deprime por alguna razón? Porque estás triste, porque tuviste una operación, porque, no sé, por lo que gustes y mandes, baja tu sistema inmunológico. Algunas bacterias de estas de flora normal pueden aumentar su desarrollo y volverse patológicas. El claro ejemplo es la famosa Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que normalmente está en nuestro intestino y que algunas veces puede estar presente en la orina, pero es una bacteria pero esta cuando nuestro sistema inmunológico se disminuye, se vuelve patológica. Y entonces, si tú tomas antibiótico por tomar antibiótico, sin tener infección, lo que haces es volver resistente a esta bacteria, la Escherichia, y que en algún momento, cuando tu sistema inmunológico se baje, la Escherichia, aunque vive contigo, se ponga toda loca, y entonces ahora sí es resistente a muchos antibióticos, y esa bacteria que vivía contigo, que cohabitaba contigo, te puede matar. Y entonces es cuando hablamos de las famosas infecciones oportunistas. Bacterias que normalmente no son patológicas o patogénicas y que cuando el sistema inmunológico está deprimido y por este mecanismo de resistencia antimicrobiana pueden incluso matar al paciente. Entonces, ojo con esto, por favor. Entonces dice acá, en la medida en que un antimicrobiano actúe de manera específica en una proteína que no se expresa de forma extensa en otras bacterias, el fármaco tendrá un efecto relativamente selectivo como antimicrobiano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de, esto tiene que ver con la especificidad de un antibiótico, de un antimicrobiano. Normalmente hablamos de que un antibiótico puede ser de amplio o de bajo espectro, quiere decir la cantidad o grupo de familias a las que pueda darle cuello, ¿sale? Entonces, si el antibiótico actúa en un punto en particular donde es vulnerable una bacteria, ¿sale? Y que se expresa en diferentes grupos familiares, puede matar gran cantidad de bacterias o una cantidad muy reducida. Entonces, lo indicado, lo ideal sería un fármaco de amplio espectro, o sea, que pudiera actuar en un proceso similar en un grupo de familias de bacterias A, B o C. Es decir, hay una ruta metabólica común, ¿no? La síntesis de una proteína, por ejemplo, y si ese antibiótico afecta este sistema en las tres familias, pues su calidad o su cualidad para matar gran cantidad de bacterias es altamente elevado. La mayoría de los antimicrobianos pueden llegar a ser de amplio espectro o eran de amplio espectro. ¿Cuál ha sido el problema? Pues las resistencias bacterianas. El abuso de estos fármacos, en estos fármacos, ha generado que podamos generar una afectación en la cuestión de tipo de resistencias y entonces los fármacos ya no hacen el efecto deseado, ¿no? Veremos cuando hablemos de resistencias bacterianas, veremos que es lo peor que le puede pasar a un paciente es que una bacteria sea resistente o no sea efectivo en ningún tratamiento antimicrobiano contra de la bacteria que lo está afectando. Y que entonces, pues aunque le pongan los antibióticos más chidos o de última generación, pues irremediablemente puede morir el paciente. ¿Vale? Entonces, de manera muy amplia, los antimicrobianos pueden hacer su efecto mediante... Doctor, tengo una pregunta. Échala. Cuando nos pase eso en el consultorio, ¿qué debemos hacer o qué tenemos que tener como preparado? Si es que, no sé, está tomando algún antibiótico y algún efecto de anestesia combinado con el antibiótico o algo así, que se nos ponga mal el paciente. A una reacción alérgica. Ajá. No te preocupes. El siguiente apartado, la última parte de nuestro curso, vamos a hablar sobre los mecanismos, les voy a explicar cómo se dan los mecanismos de hipersensibilidad y de alergia a cualquier fármaco, sea antibiótico, antimicrobiano, AINE o anestésico, y qué tienes que hacer tú, ¿no? Entonces les voy a enseñar a cómo actuar ante una emergencia de alergia en el consultorio dental. Eso sí lo vamos a ver en la última parte de nuestro curso. Ah, ok. ¿Sale? Ok, gracias. Llorar, Sí, dice sí, la no. compañera. ¿Mandé? Es llorar. Llorar. No, fíjate, algo que tocaron, o sea, esto que dicen es cierto, ¿no?
a veces, lo están viendo ahorita en bioética, las negligencias médicas no solo es el hecho de que tú quieras hacer algo o que dañes al paciente de manera intencional, sino que también las negligencias son por omisión o por desconocimiento. Entonces, si tú estás capacitado para administrar un fármaco, debes de estar capacitado para responder o actuar o actuar cuando ese paciente tiene una reacción alérgica al fármaco que tú le brindaste. Si tú dices, pues es que se puso mal, se dejó de respirar, le salieron ronchas, ya no supe qué hacer, lo único que hice fue llamar a la ambulancia y pues ya con eso yo ya lo ayudo, pues no. Tú tienes que tener, la ley te obliga a estar facultado, capacitado, perdón, para darle esa primera atención médica de una reacción alérgica que pudo haber desarrollado por un fármaco en algo. Entonces, hemos escuchado muchas noticias, algunas notas, ¿no? Que fue una extracción dental y con el anestésico, pum, le dio un paro y se murió y no supieron qué hacer. Es responsabilidad administrativa y a veces hasta penal de su parte. Entonces, obvio, acuérdate, no se trata aquí nunca de meter miedo ni nada. Mientras ustedes sepan qué hacer, mientras ustedes tengan el conocimiento, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sale? Evidentemente, si el paciente realiza un choque anafiláctico, una reacción alérgica muy severa y por más que tú intervienes, el paciente pierde la vida, bueno, pero si tú hiciste los protocolos de atención, él no se sabía que él era alérgico y él nunca te lo dijo en tu historia clínica, pues ya tampoco está en tus manos saber ese tipo de cosas, pero tú actuaste conforme a la normativa, no tendrá por qué pasarte absolutamente nada, ¿no? Entonces sí, obviamente dices, no nos ponemos a llorar, sí, llorar por dentro, pero tenemos que hacer las cosas que corresponden, ¿sale? Entonces les decía, de manera muy amplia, así, dice, los antimicrobianos pueden hacer su efecto mediante, primero, destrucción de la pared bacteriana. Acuérdate que algunas bacterias, para que puedan vivir en medio ambiente libres, tienen aparte de su membrana una pared. Entonces, la pared bacteriana le sirve de protección, de equilibrio ante el medio ambiente y de muchas otras cosas. Entonces, muchas de estas bacterias, dándole crank a la producción, estabilidad o estructura de su pared, favorecemos la lisis celular. Entonces, uno de los mecanismos es evitar que la bacteria produzca su pared bacteriana. Y entonces le damos cuello. Otra, por ejemplo, las subunidades. ¿Para qué nos sirven los ribosomas? A ver si se acuerdan. ¿Para qué nos sirven los ribosomas en la organización y el trabajo de la célula? Ah, bueno, su silencio. Para desechar. ¿Desechar? ¿Qué desechar qué? A ver. Como depósito de alimentos. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es para ¿Para formar. qué? Para la síntesis de proteínas. Para la síntesis de proteínas, perfectamente. Entonces, acuérdate que el ribosoma tiene dos bolitas, una subunidad 50 y una subunidad 30S. Estos ribosomas captan el ARN mensajero que viene del ADN, y entonces los ribosomas estructuran proteínas que sirven para la célula. Y acuérdate que proteínas es todo, estructurales y funcionales. Las enzimas son proteínas, los receptores son proteínas, el citoesqueleto es proteínas, los segundos mensajeros son proteínas, todo es proteína. La proteína es una unidad, una biomolécula estructural muy importante para preservar la vida y funcionamiento celular. Entonces, si el antibiótico le da cuello al ribosoma, pues deja de haber proteínas y sin proteínas la bacteria eventualmente va a morir. Ok. Otro, metabolismo de ácidos nucleicos. Es decir, atacar directamente al núcleo, al ADN. Acuérdate que el ADN es toda la información que necesitan nuestras células para poder estructurar todas las funciones que requieren. Entonces ahí está toda la información, toda la receta, todo el engranaje de información. Entonces, acuérdate que lo vieron ustedes en el desarrollo de biología celular, como en algunos momentos ese ADN se desenrosca, se despliega para transcribir, para mandar información, bla, 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 para reproducir y demás cosas.
Entonces, en algún momento este medicamento puede alterar la secuencia de nucleótidos, destruir las cadenas nucleótidas y evidentemente si no hay información central cómo trabaje la célula, la bacteria se va a morir, ¿no? De función de topoimerasas, proteasas integrasas, eso tiene que ver, por ejemplo, con los virus. Los virus, acuérdate que no son seres vivos completos, ¿no? Solamente es una cápside que tiene una molécula de ADN o ARN en su interior. Para que el virus pueda vivir, para que el virus pueda seguir subsistiendo, necesita tomar control de una célula viva, y entonces para que la forma en la que puede tomar control de una célula es a través de diferentes enzimas, que sean para que puedan meterse al virus. Ahora con lo del COVID, la famosa enzima Spike S, o esta proteína Spike S, que es donde se fija el cochino COVID. A través de esa proteína que tiene nuestras células, se fija el coronavirus, ingresa el ARN hacia la célula. Y una vez que está dentro, el virus tiene unas proteasas que sirven para integrar la cápside, las partículas virales, integrarlas y formar mayor cantidad de virus. Lo llenan a la célula de virus y la terminan por reventar, ¿no? Eso es lo que hacen normalmente los virus, ¿no? Proteínas de fusión en la cubierta de los virus, o afecta, por ejemplo, el ácido, lo que es la síntesis de ácido fólico en algunos parásitos. Entonces los antimicrobianos, verán, lo que tratan de hacer es darle cuello a procesos biológicos metabólicos indispensables para cortar o para provocar la muerte o para evitar que haya replicación, ¿sale? Entonces, esto de manera general es la forma de actuar de los antimicrobianos. Les repito, cuando veamos de manera individual cada familia, cada grupo farmacológico de esta que estamos platicando, ya hablaremos en particular de cómo actúan. ¿Alguna duda? Doc, ¿puedo repetir los últimos 30 segundos o un resumen porque se me fue el internet? Bueno, te decía que todos estos mecanismos que estamos viendo acá, lo que buscan es, primero, limitar el metabolismo de los entes infecciosos y después, limitar el metabolismo para que dejen de reproducirse. Y eso va a ayudar a que el sistema inmunológico se recupere y empiece a darle también cranga a las bacterias, virus o parásitos. Pero a su vez los antimicrobianos primero limitan el metabolismo y después van a favorecer la lisis bacteriana o la lisis celular, ¿sale? Entonces, a fin de cuentas, lo que buscamos es primero que dejen de crecer y después darles cuello, matarlos, ¿sale? Entonces, cuando vemos de cada familia en particular, cada una de estas tiene una cualidad o una capacidad de cómo generar esta lisis bacteriana de manera específica, sea actuando sobre la pared, actuando sobre los ribosomas, sobre los ácidos nucleicos, etc, etc, etc. Gracias, Doc. ¿Vale? Ahora entonces, los antibióticos los vamos a clasificar en base a algunos criterios. Primero, la clase, el espectro del microorganismo que destruye, la vía bioquímica que interfiere y la estructura química de su farmacóforo. Entonces, primero que nada, aquí cuando hablamos la clase y el espectro de microorganismos que destruye, entonces vamos a ver, esto tiene que ver con las características bioquímicas y metabólicas de los microorganismos. Entonces, ¿cuáles tenemos de acuerdo a su función? Pues tenemos a su respiración, tenemos microorganismos anaerobios, microorganismos aerobios. Entonces, el antibiótico te va a decir, actúa sobre aerobios, o actúa sobre anaerobios, o actúa sobre los dos. De acuerdo a la forma, acuérdate, ¿no? Entonces, tenemos cocos, de acuerdo a la forma, tenemos bacilos, piroquetas y demás, ¿no? De acuerdo a la forma. Y luego también, de acuerdo a ciertas tinciones, los clasificamos. De acuerdo a si son gram positivos, o si son gram negativos, ¿vale? O hay otra, o también la de los famosos
BAR, ¿no? Bacilos ácido alcohol resistente positivos o bacilos ácido alcohol resistentes negativos, ¿no? Entonces, un antibiótico se va a clasificar, aparte por su familia, ¿no? Penicilinas, macrólidos, aminoglucósidos. Vamos a hablar de la clase y el espectro de microorganismos. Entonces te puedo decir, es exclusivo para anaerobios, es exclusivo para aerobios, es exclusivo para cocos, solo para gram positivos o para gram, así, dependiendo. Obvio, hay medicamentos, hay fármacos que son de amplio espectro. Te dice, este actúa contra anaerobios, contra aerobios, contra cocos gram positivos y gram negativos. Y tú, wow, ¿no? Esto es importante que sepamos porque aquí, si sabemos la característica estructurales de las bacterias de donde están haciendo la infección, podemos escoger el antibiótico que más le quede. Ejemplo, ¿qué tipo de bacterias son las más presentes en la cavidad oral? ¿Aerobios o anaerobios? Chan, 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 chan. ¿Qué clase de bacterias son las presentes en la cavidad oral? ¿Aerobios o anaerobios? ¿Aerobio? ¿Aerobios? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Aerobios. Anaerobio. A ver, acuérdate, la diferencia de esto tiene que ver con que se ocupan o no ocupan oxígeno, ¿no? Entonces, a ver, pregunta. Si tú haces una exodoncia y está el alveolo abiertito y se infecta ese alveolito, la bacteria que está infectando ese alveolito, ¿será aerobia o anaerobia? Porque el alveolo está abierto. Aerobia. ¿No? ¿Cómo? Aerobia. Aerobia, ¿no? Porque está expuesto al clima. Entonces, una bacteria anaerobia que la expones al oxígeno se va a morir. Entonces, si está expuesto ahí la infección, quiere decir que es aerobia. Así, por puro conocimiento microbiológico. Ahora, tú le sacas, dice el paciente, es que me duele, le sacas la radiografía y encuentras un absceso ahí apical. Ese absceso apical seguramente son bacterias aerobias o anaerobias. Anaerobias. Anaerobias porque están ahí metidas en la profundidad del tejido. Entonces ya viste, ahí la distinción. Vamos. Por eso algunas bacterias cuando tienen fístula, cuando dicen, está el abscesote, y con el solo hecho de hacer la fístula que drene, que se haga una comunicación del oxígeno con esa zona de infección, hay una mejora sustancial. O sea, no solo porque drenas todo el material purulento, sino porque entra oxígeno a esa zona y eso empieza también a tener un efecto bactericida contra las bacterias que están ahí porque son anaerobias. Entonces, desde ahí tú ya puedes decir, bueno, si mi paciente tiene un absceso, un alveolo infectado porque le hice una exodoncia, pues voy a ocupar un antibiótico que sea preferentemente para aerobios. Después, si el paciente tiene un absceso o un quiste apical, pues ahí seguramente la bacteria que está dándole molestias es anaerobia, ocupa un antibiótico que sea preferentemente para bacterias anaerobias. Lo mismo, tú vas a saber cuáles son las bacterias más frecuentemente implicadas, lo van a ver en patología, qué bacterias son más frecuentemente implicadas en ciertos procesos. Si son, por ejemplo, una periodontitis, una gingivitis, un absceso, etc., te van a decir qué bacterias son las más frecuentes y te dicen, esta bacteria es un coco gram positivo, anaerobio. Entonces ya con esas ideas ya puedes ir pensando cómo ir eligiendo el antibiótico adecuado, ¿sale? Luego, la siguiente clasificación dice la vía bioquímica que interfiere. Y aquí, cuando hablamos de la vía bioquímica, entonces tiene que ver con si actúa sobre las ribosomas, sobre la pared bacteriana, sobre los ácidos nucleicos, etc. Y luego, la estructura química de su farmacóforo. Esto tiene que ver con las familias farmacológicas.
Y entonces, vamos a ver, aquí creo que todavía viene la información. Dice, ¿qué es un farmacóforo? Eso lo será usted, doctores. A mí no me insulta. Dice aquí, hasta abajo, farmacóforo, conjunto de rasgos estructurales en una molécula que es reconocida en un sitio receptor y es responsable para la actividad biológica de esa molécula. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Cuando hablemos, por ejemplo, de las penicilinas, veremos que las penicilinas, todas las penicilinas, su estructura química base es algo así, ¿no? Así, así. Para que no pongamos tantas cosas. Esto se llama anillo betalactámico. Entonces, el anillo betalactámico es el farmacóforo de las penicilinas. Es decir, esta estructura química, esta es la que va a tener el efecto metabólico sobre la bacteria. Y ya, obvio, si cambia alguna estructura, si le agregamos un grupo oxidrilo, si le quitamos, si lo unimos, etc., grupo metil, ya va a cambiar a amoxicilina, ampicilina, cefalosporina, imipenem, etc., carbapenem, dicloxacilina y demás, ¿sale? Entonces, cada familia, ¿no? Vamos a hablar de la eritromicina, tiene su farmacóforo, de los aminoglucósidos tiene su farmacóforo, es decir, su núcleo químico base, que es el que hace el efecto. Y de ahí parten los diversos formas, ¿no? Entonces, los antibióticos los clasificamos de acuerdo a cómo actúan, en qué tipo de bichos, cómo actúan en la vía metabólica y la estructura química que los origina para tener la actividad biológica en la bacteria. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Vale? Bueno. Quizás saben, ¿eh? Hablen ahora, callen para siempre y arrepiéntanse en el examen. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a hablar de la farmacocinética de los antimicrobianos de manera general. ¿Sale? ¿Cómo se mueven estas cosas? A ver, le regreso para que lo copien. Farmacocinética de los antimicrobianos. Sale. Entonces, primero, tenemos que entender. Mande. Una pregunta. ¿Qué título tenía el de la destrucción y la síntesis de los ribosomas? ¿Qué título tenía? Perdón. ¿Cuál? ¿Esta? Ajá, ese, ¿qué título tenía? Ahí está. Ya, gracias. Vale. Pues vamos a hablar un poquito. Primero, vamos a hablar de que, obviamente, las barreras físicas. Aquí vamos a ver que algunos antibióticos, obviamente, ¿de acuerdo? Como cualquier medicamento, tenemos que elegir la vía de administración. Normalmente, en su caso de especialidad de estomatología, la vía de administración principal va a ser la vía oral. Muy difícilmente algunos tratamientos antimicrobianos que requieren prescribir ustedes van a ir por la vía intramuscular, ¿no? Salvo que haya una necesidad muy fuerte, sobre todo una infección ahí muy cañona, celulitis, ¿no? Seno nasal, tejido, ya sobre todo de tejido de piel y esas cosas, muy complicado, pudiera ser. La mayoría de las veces tiene que ser o va a ser de manera oral, pastillas, cápsulas, tabletas, ¿no? Entonces, de aquí nos enfrentamos, evidentemente, que dentro de esta administración hay ciertas barreras físicas que nos van a impedir o nos pueden impedir el que atraviese adecuadamente este fármaco a circulación general. Una de ellas, bueno, la integridad de la mucosa gástrica, la cinéstica o el peristaltismo de la cavidad gástrica o del intestino delgado y concomitantemente también los alimentos.
Algunos, la mayoría de los antibióticos no tienen problema administrarlo con los antibióticos, con alimentos. Hay algunos que sí se deben, como la amoxicilina, se debe de administrar forzosamente con alimentos para favorecer una mejor absorción y evitar, por ejemplo, la irritación de la mucosa gástrica. ¿Sale? Entonces, estas barreras físicas. Primero, que atraviese, que llegue a la circulación general. Pero luego, aparte, acuérdate que cuando hablamos de farmacocinética, decíamos que hay que elaborar un fármaco que sea capaz de irse colando, por decirlo así coloquialmente, entre las membranas, entre todos los compartimentos, porque la célula no le va a decir, ah, sí, pásale, mijo, y hago transporte activo y lo paso, ¿no? Pues no, acuérdate, la célula no gasta energía en algo que no sepa para qué chihuahuas es, ¿sale? Entonces, entonces, evidentemente, es la primera barrera. Pero ojo, una vez que se distribuye nuestro fármaco, nuestro antibiótico, pues sufre una farmacocinética en nuestro cuerpo, pero también en la bacteria. O sea, ese medicamento, ese antibiótico debe ser capaz de transfundirse o difundirse a través de las membranas del hospedero, o sea, de nosotros, pero también a través de las membranas de la bacteria. O sea, la bacteria no va a decir, ay, lo mismo, ¿no? ¿Qué será esto? A ver, lo meto. Para algo ha de servir. Pues no. El antibiótico también tiene que tener la capacidad de transfundirse o meterse al interior de la bacteria sin que la bacteria se dé cuenta, por decirlo así. Entonces, todas estas barreras físicas pueden limitar, aumentar o disminuir la capacidad de efectividad de un tratamiento antibiótico antimicrobiano que en algún momento nos puede empezar a dar indicios de que hay algún cierto tipo de fracaso, pero no es así, sino que hay unas peculiaridades en las barreras anatómicas o barreras físicas a las que se enfrenta este antimicrobiano, que son dos entes biológicos a los que debe de estar en contacto. Y esto depende forzosamente de las propiedades químicas del fármaco, lo que les decía. Esto depende forzosamente de la estructuración química que el laboratorio investiga in vitro para favorecer que la absorción sea adecuada en el paciente y en la bacteria o el microorganismo al que queremos dar cranca a la cranca. Y que haya adecuados transportadores de estos medicamentos y que puedan llegar a dónde? A todos los compartimentos. Y esto es importante, o sea, una vez que sí se transporta, pero que pueda llegar a todos los compartimientos corporales. Y eso es importante, porque acuérdate, podrá estar circulando chido el fármaco, pero si no llega al alveolo que tú necesitas que haga efecto, donde está el cochino quiste o el absceso apical, podemos hacerle la prueba al paciente y tiene muy buena cantidad de medicamentos circulando en plasma, pero si no llega al absceso, pues va a estar cañón, no va a hacer efecto, porque no va a estar en contacto con la bacteria. Y entonces aquí también depende forzosamente la calidad del tejido, la calidad de la misma cualidad de la cavidad. ¿Sí? Si el tejido está lastimado, por ejemplo, en un paciente diabético, tenemos entendido claramente que un paciente diabético, aunque esté controlado, siempre va a tener como una, digamos, secuela de su enfermedad, una afectación en la microcirculación, es decir, en la circulación de capilares arteriosos y venosos. Entonces, si esa microcirculación está afectada, evidentemente el flujo de sangre o la irrigación a un punto en particular, entre más pequeño, más difícil va a ser la irrigación adecuada. Entonces, si en el alveolo, acuérdate que las arterias son pequeñitas, son prácticamente capilares, está lastimado porque el paciente es diabético, va a tardar más el efecto del antimicrobiano en llegar a quitar el absceso que en un paciente que está completamente sano. Entonces, aquí son cuestiones que tenemos que ir valorando también para, primero, nosotros evaluar el tratamiento farmacológico que estamos brindando, uno, y dos, para que el paciente también no se desespere y no piense que no está pasando nada y se está tardando en hacer el efecto, o que lo que le estamos dando no le genera un efecto. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Doc, ¿puede repetir ese último punto, por favor? Depende de la salud del paciente. Ajá, lo que te decía.
aquí nosotros tenemos que entender, o sea, el medicamento puede llegar a la circulación general, chido, todo bien. Pero si no existen las adecuadas proteínas transportadoras, ¿no? Como cuáles, si el paciente tiene un problema hepático, acuérdate que el hígado es el que produce las proteínas sistémicas, entre ellas a la albúmina, que es la principal proteína de transporte de los antibióticos. Si el paciente tiene un daño hepático, no va a tener una adecuada distribución del fármaco, del antibiótico. Y dos, nosotros necesitamos que este antibiótico no solo llegue a circulación general, sino que llegue a los confines de todo el cuerpo. Y para que eso suceda, debe haber una buena irrigación en todos los tejidos. Entonces, si el paciente tiene un déficit o una alteración o afectación en su circulación, sobre todo en la microcirculación, vamos a ver que el efecto antimicrobiano puede verse disminuido o alargado en cuanto a empezar a hacer el efecto deseado. Y entonces esto nosotros lo tenemos que tener bien claro al momento del paciente con el que estamos tratando. Si el paciente es sano completamente, no tiene ninguna afectación metabólica o física, el antibiótico tiene que hacer efecto de manera rápida y eficaz. Si el paciente es diabético, hipertenso o con alguna patología que disminuya o deteriore esta función de distribución o de adecuada irrigación a microambientes o los compartimentos corporales, vamos a ver un alargamiento de la latencia del efecto del tratamiento. Entonces, esto es importante porque para no pensar que hay un fracaso terapéutico por parte de nosotros o que el paciente piense que no está habiendo cambios sustanciales, pero son causas específicas de cada paciente. ¿Sale? Sí, ya quedó más claro, Doc. Gracias. ¿Vale? Perverso. Ahora, fíjate. Ay. Vamos a ver, dice, uso racional. Ay, ¿por qué se me va? ¿Por qué se me va? Yo lo que quiero mover es otra cosa y se me va. Dice, uso racional y esquematizado de antimicrobiano. Pruebas de apoyo. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice esto? ¿O qué trata esto? Bueno, sí lo copiaron, porque a lo mejor ya... Luego dicen que paso la esta como Instagram. Entonces dígame, si me apuro, dígame para que me regrese tantito. Sale. Entonces, primero que nada, ¿qué debemos hacer con los antibióticos? Primero, no abusar en el uso y en la prescripción. ¿Sale? Esto es importante. No debemos de tener la certeza clara de cuándo utilizar un antibiótico. No todo paciente que recibe una exodoncia, por ejemplo, requiere forzosamente antibiótico. ¿Vale? No todo paciente que tiene sintomatología de fiebre requiere antibiótico. No todo paciente que presenta una inflamación va a requerir antibiótico. Entonces, tenemos que racionalizar la prescripción. Ser muy analíticos, muy responsables en analizar y analizar las condiciones particulares de cada paciente para determinar si requiere o no un antimicrobiano antibiótico para tratamiento. ¿Por qué? Lo que les decía. Ahora, los principales causantes de las resistencias bacterianas es el personal de salud que prescribe de manera no adecuada tratamientos de este tipo. Muchas veces, por no querer, en lugar de decir, pues mejor por desconocimiento, la principal causa es por desconocimiento, por no saber lo que estamos viendo anteriormente, ¿no? El tipo de bacterias que existen, etc., en la cavidad oral, tipo de mecanismos biológicos y demás, por desconocimiento es la primera causa que el personal de salud prescribe de manera inadecuada un tratamiento. Dos, por pensar de que si no le doy el antibiótico, ¿qué tal y se pone más malito? O
porque pueda pensar el paciente que no le estoy haciendo nada. Muchos pacientes tienen la idea de el antibiótico es algo bueno y si el doctor no me lo da, es un doctor chafa. ¿Vale? No es así. Mucho de esto pasó ahora con el COVID-19. En un inicio, estábamos de acuerdo, no se sabía, no sabíamos cómo actuaba este cochino virus, cuál era la fase fisiopatológica, y pues bueno, se empezaron a dar tratamientos que iban en contra de los cánones básicos de la medicina. Esto es un virus. Los antibióticos son para bacterias. Y entonces, ¿de dónde salió la idea? De dar acitromicina, claritromicina, ceftriaxona y muchos medicamentos antibióticos, o incluso daban contra parásitos, la ivermectina, la dexametasona, la dentaxosanida y demás. Oh, que la canción. Estaba yo bien Agustín y ya se fue el internet. Estaba yo monologando bien a gusto y que se va el internet. Estaba yo monologando. ¿Ya me escuchan bien? Sale. Entonces lo que les decía, muchas veces, con eso del COVID, se empezaron a dar antibióticos para diestra y siniestra. Y sobre todo era por el sentido de la percepción del médico de decir, pues mejor le doy algo a no darle nada, ¿no? Ahora, después de prácticamente ya año, 9 meses, casi 2 años, pues ahora ya se sabe realmente los tratamientos efectivos contra esta enfermedad, ¿no? Todavía no hay un tratamiento definitivo, más bien es un tratamiento sintomático, pero bueno, esperemos que la ciencia ya nos brinde, ya hay un antiviral por ahí que ya está siendo probado, que parece que sí tiene efectividad contra este virus. Bueno, entonces les decía, tener en cuenta cuándo sí un paciente requiere antibiótico y cuándo no. 2, saber identificar cuándo un proceso es o no infeccioso. Y aquí, fíjate, es el punto medular más importante. En el caso de la estomatología, la mayoría de las veces, afortunadamente, un proceso infeccioso salta a la luz, ¿no? Es evidente ver el cambio de coloración del tejido, la secreción, ¿sí, no? Si el paciente, pues es que me está saliendo un líquido de la muela, y ves, y es un líquido grisáceo, se es pus. Llega con la inflamación, se ve la bolota ahí, color inflamado, todo, le haces la fístula y drena el tejido, ¿no? Haces la radiografía y se ve claramente el absceso. Entonces, prácticamente con ustedes es muy fácilmente distinguible un proceso infeccioso del que no, ¿no? Radiográficamente y clínicamente lo pueden apreciar. A diferencia de las infecciones de tipo sistémico general, muchas veces dan mucha sintomatología que pudiera parecer o no. Entonces, bueno, pero de todos modos sí, tenemos que estar ciertos de estas cuestiones. 2. Conocer los... Permítame un tantito. Jorge, no me confundas, no todos somos de tu condición. ¿Qué pasó, Romeo? De veras. Sale. Entonces, aquí, ojo, conocer los patógenos más comúnmente asociados a procesos infecciosos comunes en nuestra labor diaria. Esto es muy importante. Cuando les toca hablar de patología bucal, les van a decir, el absceso periapical es más comúnmente causado por este bicho. La sobreinfección en un proceso infeccioso que cae en una cirugía de terceras molares, el bicho más frecuente es este. ¿Por qué? Porque al conocer, obviamente, todo esto viene en estudios científicos. A lo largo de mucho tiempo hemos podido determinar que en procesos infecciosos, cuando el paciente
es hasta cierto punto sano, hay bacterias que más comúnmente se presentan en ciertos padecimientos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de una faringoamigdalitis, el bicho más común es el estreptococo beta hemolítico. En el caso de una infección de vías respiratorias medias o bajas, el principal es la Haemophilus influenzae, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una infección de vías urinarias, el bicho más común es la Escherichia coli o la Escherichia coli, ¿no? Si es en el caso, por ejemplo, de una infección gastrointestinal, pues la entamoeba histolítica. ¿Por qué es importante? Porque al conocer los patógenos más comunes, podemos utilizar el antibiótico, o sea, podemos utilizar el antibiótico específico para ese bicho común. Cuando hay pacientes con inmunosupresión, ¿no? Un paciente con VIH o alguna enfermedad que disminuya la fortaleza del sistema inmunológico, pueden aparecer bacterias oportunistas. Por ejemplo, en pacientes con VIH, la mayoría de las neumonías son por Pneumocystis carini. Este es un bicho que es altamente oportunista. Si tú estás en contacto con Pneumocystis carini, el sistema inmunológico está normal, lo eliminas. Ay, órale. Pero en un paciente inmunodeprimido, fácilmente puede causar neumonía. Entonces, ojo, por eso es importante. Patógenos comunes, cuando el paciente no hay ningún problema. Patógenos comunes, los oportunistas, cuando el paciente tiene alguna inmunosupresión. ¿Por qué es importante conocerlo? Les decía, para poder elegir el antibiótico específico, ¿no? Yo sé que el bicho más común de una faringoamigdalitis es el estreptococo beta hemolítico, pues luego le doy penicilina o amoxicilina. Luego, dice, conocer los esquemas terapéuticos propuestos por las guías clínicas. Esto es algo, les decía, muy, muy, muy importante. Hay algo, afortunadamente, los sectores salud de todos los países, y México no es la excepción, para evitar este tipo de resistencias y de no saber qué tratamiento y cómo darle y por dónde entrarle, hay algo que se llaman guías clínicas. Se concentran a un grupo de expertos en el área y entonces dicen, vamos a hablar, por ejemplo, de absceso periapical. Y entonces, tú buscas guía clínica para el tratamiento del absceso periapical. Así lo googleas y te va a aparecer un documento en PDF del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Nacional de Vigilancia y Tratamiento Epidemiológico, el CENETEC, donde te dice la definición del absceso, definición, etiología, prevalencia, causas más frecuentes y los tratamientos. Y entonces te va a decir, a ver, doctora, mira, si tú tienes esta infección, la primera opción de tratamiento antimicrobiano es esta. Si no tienes este tratamiento, puedes ocupar este o este. Luego, si este medicamento falla, puedes dar este otro tratamiento o este otro tratamiento. Te va dando una idea secuencial de cómo actuar ya con medicamentos específicos para tratamiento de estos pacientes. Y ya te dice, incluso, si llegas a este punto y no hay mejoría del paciente, lo tienes que referir con un especialista o a un centro médico de segundo nivel o de atención más especializada. Entonces, aquí, ojo, mis estimados popilazos, algo que ustedes debieran de tener a la mano como parte de su tratamiento, de su bibliografía básica, es esto. Guías clínicas de los procesos patológicos infecciosos más comunes a los que ustedes se van a enfrentar. Y entonces ya le hicieron la chamba. Si tienes dudas, pues ¿qué tiene el paciente? Absceso periapical. Buscas tu guía clínica. Le tengo que dar este antibiótico. Y lo das. Pasan 2 o 3 días. Oigan, sigo sintiéndome igual de mal. Pues seguramente falló. Este otro antibiótico. Y así te va dando la guía para que tú como puedas proceder y no la vayas a regar. ¿Sale? Y luego dice, utilizar en tiempo y forma los antibiogramas. ¿Alguien sabe qué es un antibiograma? Es una prueba, ¿no, Doc? ¿Para qué? Bueno, es que una vez tuvimos que exponer de eso, pero pues no sé si estaba...
Ya hasta lo expusieron y no saben qué es una... Es sobre la Ah, sí, coloración de las sí, bacterias, algo así. sobre, para ver qué ¿Perdón? tanto se desarrolla en la colonia, ¿no? Ajá, ajá, entonces, fíjate. Entonces, tú tienes, deseamos, acuérdate, fíjate. Dice, dentro de estas chivas, que tú debes de saber cuáles son los patógenos más comunes, ¿no? Entonces dice, llega tu paciente con un absceso periapical y entonces tú dices, el bicho más frecuente de este absceso periapical es este. Y le das el tratamiento que tú piensas que es contra ese bicho. Y resulta que pasan algunos días y el paciente nomás no mejora. Se sigue sintiendo igual, no hay mejoría clínica. ¿Qué pasó? Bueno, aquí hay de dos. Una, o la bacteria que tiene este paciente no es la común o se hizo resistente al tratamiento. Entonces, el antibiograma lo que hace es, tú lo mandas al paciente al laboratorio, le toman una muestra de la secreción y la ponen en un cultivo, ¿sale? Y entonces ponen la secreción del paciente, la ponen en un cultivo y después ven que crezca la bacteria, la ponen a crecer. La identifican, te dicen la bacteria es Escherichia coli, por ejemplo. Y una vez que identifican a la bacteria que es, te van a decir sobre la caja de Petri donde cultivaron la bacteria, le van a poner un disquito, así, bonito, con varios papelitos, que tiene diferentes medicamentos, diferentes antibióticos. Y entonces, tú lo que vas a ver, o lo que ve el químico farmacobiólogo, es que si hay una disminución en el crecimiento bacteriano en un medicamento, y a lo mejor acá no, aquí se ve completamente todo lleno de bacterias. Entonces el antibiograma te dice, ajá, los exudados faringeos. Un antibiograma puede ser de cualquier secreción, de cultivo de sangre, de popó, de orina, de exudado faríngeo, de líquido de saliva, de un exudado, de una fístula, de un absceso, cualquiera de esos. Y entonces te dice el reporte, la bacteria que encontramos es esta, Escherichia coli, y los medicamentos que le pusimos, los antibióticos fueron estos. Y te va a decir, amoxicilina, resistente. Clindamicina, resistente. Metronidazol, resistente. Cefalosporina, sensible. Sensible quiere decir que todavía se muere con ese antibiótico. ¿Sale? Esto es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan porque así nos evitamos que ustedes estén da tratamientos a ciegas sin saber y entonces no hace efecto en el paciente y lo único que hacen es estarle dando medicamentos antibióticos que no necesita. Entonces, el uso de los antibiogramas debe de ser un protocolo de utilización por su parte cuando un tratamiento antimicrobiano no está resultando efectivo en la primera intención, ¿sale? Pueden hacerlo un primer tratamiento, un segundo tratamiento y ven que no mejora la infección, lo correcto es hacer un antibiograma para saber qué bacteria es a la que se están enfrentando y sobre todo qué antibiótico es el que es sensible a esa bacteria, es decir, con qué antibiótico la pueden matar. ¿Sale? ¿Quedó claro? Y luego, finalmente, el último, vigilar el cumplimiento de los esquemas terapéuticos. Algo que siempre adolecemos nosotros, lo que les decía en un principio. ¿Cuántos de ustedes han ido al médico, les dan un tratamiento de antibiótico, se lo toman 3, el doctor les dice, el tratamiento es por 7 días, se lo toman 1, 2, 3, al cuarto día ya se sienten bien, eso. Ya ahí queda la caja de pastillas aventada, ¿no? Esto favorece forzosamente, decía mi maestro que nos daba, mi maestro que me daba farmacología, si no cumplen con el tratamiento adecuado antibiótico, con esos 3 o 4 días que solo se toman el antibiótico, la bacteria solo se alenteja, por no decir de otra manera, ¿no? Solo se alenteja. Se mantiene ahí cautiva, dice, bueno, pues me está agrediendo, me repliego, bajé un poco mi metabolismo celular, me oculto, y cuando vemos la oportunidad,
regresa y actúa de manera más agresiva. Tú le quieres volver a dar el mismo antibiótico y resulta que ya se volvió resistente. Mucho de esto, de la vigilancia y el apego, ¿de quién depende? De nosotros. Fomentar al paciente, vigilar que el paciente se tome el tratamiento. ¿Cómo le vamos a hacer? Es tan sencillo. Tú lo estás viendo hoy y le das el tratamiento y le pides que la siguiente cita, la revisión, pues acuda con la caja de los medicamentos. Entonces, si tú sabes que la caja de amoxicilina trae 20 pastillas, por ejemplo, se la tiene que tomar cada 8 horas, son 3 por día, y ya son 3 días de que lo viste, pues debe de haber tomado por lo menos entre 8 y 9 pastillas. Pues tú puedes ahí prescribir, darte cuenta si el paciente está tomando o no de manera adecuada su tratamiento farmacológico, antimicrobiano. Y es una parte que nos corresponde a nosotros como profesionales, el vigilar este apego para que el paciente tenga resolución de su problema infeccioso y después que no haya problemas de resistencias bacterianas, ¿sale? Entonces es muy importante que nosotros lo revisemos. Vamos a hablar de los tipos de tratamiento antimicrobiano, lo que les decía. En un inicio, ¿te acuerdas que decía? Algo que deben de ustedes de conocer es los tipos o esquemas de tratamiento de terapéutica. Bueno, vamos a hablar de diferentes y cada uno tiene su utilidad y su propósito. Entonces, tipos de tratamiento antimicrobiano. Cada uno tiene su utilidad y su propósito. Primero, profiláctico. ¿Qué entendemos por profilaxis? Y no la profilaxis dental, ¿eh? No es eso de que hay, hubo quien me dijo, es quitar la placa dentobacteriana, doctor. No. De punto de vista, ¿qué entenderíamos por profilaxis? Profiláctico. Luego hasta dicen un parto profiláctico. ¿Qué entenderíamos? A ver, aquí llegó un mensajito. ¿Medidas preventivas? Exacto, muy bien. Prevención. ¿En qué pacientes? Entonces, el tratamiento profiláctico antimicrobiano, aquí lo dicen claramente, es aquel que vamos a brindar para prevenir un paciente, mi dislexia, un paciente que está en riesgo se infecte. ¿Cuándo un paciente puede estar en riesgo? ¿Qué es lo que nos defiende de que nos infectemos? ¿Qué sistema? ¿Quién nos ayuda a que no nos infectemos o no nos colonice una bacteria, un virus, un bicho? ¿El sistema qué? Se salió. Sí, me salió, aplicó la de, y se marchó. Y en su marco se llamaba Libertad. Me sacó el internet, gachamente. Entonces vamos a compartir la pantalla otra vez. Entonces les decía, profiláctico, prevenir. Prevenir que un paciente que esté en riesgo se pueda infectar. ¿Qué sistema es el que nos ayuda a prevenir que nos infectemos? ¿Qué sistema nos ayuda? ¿El sistema qué? Sistema inmunológico. El sistema inmunológico. Entonces, acuérdate que ahí tenemos algo que se llama vigilancia inmunológica. Todo el tiempo está viendo qué PEX para evitar que nos infectemos. Entonces, en algunos pacientes que puedan tener un problema inmunológico, que están inmunosuprimidos, un paciente con VIH, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con insuficiencia hepática, un paciente con una enfermedad autoinmune, un paciente con trasplantado, que le pusieron un trasplante de algún órgano, un paciente que está con quimioterapia, ¿sí? Pacientes donde su sistema inmunológico esté deteriorado,
con alguna lesión de la válvula cardíaca, posquirúrgico pudiera ser también efectivamente, que ya sufrió un daño en el corazón, ¿no? Todas aquellas enfermedades que puedan haber afectado tanto el cuerpo que seguramente su sistema inmunológico esté afectado. Sea que estén convalecientes o que ya tengan esta enfermedad residente. Asimismo, por ejemplo, un paciente diabético. Paciente diabético tiene una afectación en la microcirculación, entonces difícilmente puede, acuérdate que para que la vigilancia inmunológica llegue chido, necesitas tener un buen aporte sanguíneo. Entonces, el paciente diabético tiene un mal aporte sanguíneo. Entonces, el tratamiento profiláctico es para prevenir que el paciente se infecte cuando tiene unas condiciones propias que lo puedan predisponer. Un tratamiento profiláctico puede ser no normal. Entonces, aquí, obvio, ojo, no hay infección. En un paciente que no hay infección, pero que tiene el riesgo de padecer la infección por el tratamiento que tú le estás dando, le va a hacer una extracción, rompes la barrera de protección, le va a hacer una cirugía de terceras molares, una pisectomía, una endodoncia, rompes la barrera de protección y puede estar en peligro de que se infecte el paciente, le vas a dar el tratamiento antimicrobiano para prevenir. ¿Cuánto debe de ser? Por lo menos de 3 a 5 días de tratamiento con antibiótico. ¿Vale? Y repito, paciente que no tiene infección, pero que por su condición física pueda favorecer que se infecte, le vamos a dar un tratamiento profiláctico de 3 a 5 días de antibiótico, ¿vale? Obviamente, tienes que valorar las condiciones de cada paciente, ¿vale? Y también dependiendo el tipo de intervención, ¿no? Si el paciente ya le va a hacer, es diabético, le vas a hacer una exodoncia, pero ya resulta que el diente está más colgando que otra cosa, nada más con estornudar se le sale el diente, pues no necesita antibiótico. Pero va a hacer una exodoncia donde sí hay lesión del tejido y etc. Bueno, ahí es donde valoras la diferencia. Luego, vamos a hablar del tratamiento empírico. El empirismo, acuérdate que tiene que ver con la experiencia. Y entonces, esto quiere decir lo que les decía. Tú sabes qué patógeno es el más común en ciertos procesos infecciosos. Lo que te decía, ¿no? El estreptococo beta hemolítico es el patógeno más frecuente de la faringomigdalitis. La Escherichia coli de la enfermedad de vías urinarias. La amoeba entomobastolítica de las enfermedades diarreicas. Tú así, vas a tener patógenos comunes de absceso periapical, de infección en cirugía de terceras molares, de absceso, etc, etc. Entonces, tú no has visto al bicho, pero sabes que lo más seguro es que si tu paciente tiene esa enfermedad, esa infección, es un bicho en particular. Entonces, se va a dar de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, de acuerdo a nuestro conocimiento de patología, ¿no? ¿Qué bicho es el que más frecuentemente afecta? 1, 2. Y entonces vas a dar el antibiótico para ese bicho que tú sabes que es el más frecuente que se presenta en ese proceso infeccioso. ¿Cuánto debe durar? Aproximadamente de 7, como mínimo, de 7 a 10 días de tratamiento. Lo ideal siempre, lo mínimo necesario es 7 días. ¿De qué va a depender a extenderlo? Pues depende de la severidad de la infección. ¿Sale? Pero lo correcto es de 7 a 10 días. Mínimo 7, por lo menos. La mayoría de los tratamientos empíricos es con 7 días, es más que suficiente. ¿Sale? Ahora, resulta que este tratamiento no funciona. Ya llevas 3 días con el tratamiento y no ves mejoría clínica en el paciente. Pues lo correcto es hacer un tratamiento definitivo. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí, dicen, con los pelos de la burra en la mano, sabes que es parda. Entonces, ahora pasas con el uso de antibiogramas o de estudios de reconocimiento, en este caso con cultivos o antibiogramas. Dices, yo pensaba que esta infección era por este bicho A. No, ya le di el tratamiento empírico que yo sé para ese bicho, que es el más común. No hay mejoría clínica. ¿Qué hago? Le cambio por el
hago antibiograma a un cultivo y entonces me van a decir, no, el bicho que tiene este absceso, esta situación, es este, fum, 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 y su tratamiento es este. Entonces, es el que es sensible, y entonces hablamos de un tratamiento definitivo. Entonces, cuando eso cambia, evidentemente está igual, debe ser por lo menos de 7 a 10 días de tratamiento. ¿Para qué? Para favorecer que se muera completamente la bacteria. Ahora, en algunos pacientes puede suceder que el bicho, la bacteria, sea más resistente de lo normal. Entonces ya le diste 7 días, ves que no hay mejoría, llegas a los 10 días y todavía hay clínicamente vestigios de tratamiento, de infección, debemos de ampliar. O sea, ya llegó a los 10 días y sigue con restos de infección y dices, no, pues ya, son 10 días, ahí quedó. No, porque en todo caso vuelve a recobrarse la infección. Entonces, hablamos de un tratamiento, ahora sí, supresor. En el tratamiento supresor extendemos la duración para tener la certeza de que acabamos con el proceso infeccioso. ¿Sale? No siempre va a ser así. En algunos pacientes, la mayoría con 7 a 10, con máximo 10 días en adelante. Pero en algunos pacientes pudiera pasar que necesitamos extenderlo. Extendemos entonces el tratamiento hasta 14 o inclusive hasta los 21 días de tratamiento, ¿no? Acuérdate, todo esto siempre con valoración clínica, valoración clínica, valoración clínica, valoración clínica. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Doc, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? En el tratamiento profiláctico, bueno, pues menciona que, bueno, hizo mención que puede ser postquirúrgico, pero puede ser prequirúrgico también, Doc. O sea, tratar con antibióticos antes de hacer un tratamiento pues que podría tener una infección. Sí, sí, también es viable. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, y tiene que ver sobre todo con la planeación. O sea, si tu paciente llega de urgencia y le vas a decir, no, pues es que me duele, ya la muela, y ya hay que hacerle la extracción y a lo mejor desencadena en una pequeña osteotomía, ¿no? Y pues el paciente es diabético, es trasplantado, no lo sé, y necesita, bueno, ahí empiezas el tratamiento profiláctico, ¿no? Pero si vas a hacer una cirugía de terceras molares y tú ya sabes que el paciente tiene una condición que predisponga su sistema inmunológico, planeas la cirugía, puedes empezar 1 o 2 días antes el tratamiento con antibiótico, precisamente para que ya llegue con un nivel de antibiótico de protección y después del proceso de intervención quirúrgica, extenderlo otros 3 o 4 días. ¿Sale? Pero sí, efectivamente, el profiláctico lo puede ser postquirúrgico o prequirúrgico para que ya llegue con una cantidad protectora hasta cierto punto. Ok, Doc, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. ¿Sale? La siguiente clase terminamos de ver esta parte de generalidades que nos implica un poco acerca de las resistencias bacterianas, que es algo muy, muy sencillito, y ya nos empezaremos a meter un poquito más acerca de los grupos farmacológicos más importantes. ¿Vale? Esta parte de los grupos farmacológicos lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo les voy a dar